¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos a Agenda Mediática. Hemos recibido muchos mensajes, muchos comentarios acerca de los diferentes invitados que hemos tenido en este espacio, que han analizado desde diferentes ángulos a todo este proceso comunicativo que estamos teniendo hoy en día inmersos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy, a partir de sus comentarios, pues nos vemos en la tarea de invitar a un especialista en el ámbito del discurso. Nosotros le damos la cordial bienvenida al doctor Iván Islas, a quien le agradezco mucho que esté aquí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con gusto aquí a responder cualquier cuestión. Bueno, doctor, en ese sentido, me gustaría empezar este diálogo aprovechando de tu área de investigación, que es precisamente la teoría del discurso, el análisis del discurso. Tú como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, me gustaría que empezáramos a platicar acerca de actualmente del discurso de López-Gatell. Actualmente, ¿cómo estás percibiendo tú como especialista en el discurso actual del subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell? Pues en términos generales a mí me ha parecido pues, eficiente. Creo que tiene una tarea muy complicada. Ha tenido más bien una tarea muy complicada. Realmente creo que ha sido atinada la manera en que se ha dirigido a los grandes auditorios y a otros, ¿no? Que no son tan, que bueno, que son mucho más complicados, ¿no? Eh, Justamente creo que su reto es poder ir como manejándose como un experto, por una parte, con un lenguaje técnico, pero por otra parte también con una enunciación que tiene que ver con lo político o que puede tener ya más rasgos de posturas políticas, ¿no? Vinculadas a lo que llaman el proyecto de la 4T o al gobierno que él, digamos, pertenece, ¿no? En este momento. Entonces, no es tarea fácil, de verdad, porque yo creo que en primer lugar tenemos una circunstancia que no es, que no la tení, nunca la habíamos tenido, ¿no? Es algo que solamente un poco parecido hace algunos años aquí, justamente en México, pero no habíamos tenido algo de tal dimensión y de tantas consecuencias posibles, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de López-Gatell ha sido una correcta decisión de parte de los que dirigen el gobierno para poder encabezar esta vocería de alguna manera y al mismo tiempo un liderazgo, si se puede llamar así. Esto se palpa en el discurso, o sea, esto como cualquier análisis del discurso que tiene que ver con la política o con cuestiones políticas, eh, nosotros tenemos que pensar que esos enunciadores son actores políticos. O sea, no podemos pensar que pueden ir al, al, a estas conferencias con un discurso totalmente neutro, ¿no? O sea, son actores políticos. Y creo que no lo ha dejado, o sea, creo que lo ha dejado claro él. O sea, hay ciertas emisiones, ciertos registros verbales que él reitera y que son, no recuerdo exactamente cuáles son, pero que se dirigen hacia la parte ideológica o hacia la parte, digamos, como meramente política, en el sentido de decir, esta es la visión, esta es la perspectiva que tenemos, ¿no? Un poco decir, bueno, sí son cuestiones técnicas, pero también estamos como congruentes a ciertos preceptos políticos. Entonces, ese yo creo que es un tema de inicio, ¿no? El gran desafío que tiene. Luego pensaría en esta relación con múltiples auditorios. Ese es otro tema muy interesante en la teoría del discurso que no se explora mucho,
que lo han tratado algunos autores, pero que no se trabaja tanto, porque no es tan fácil poder explicar ciertos procedimientos que un enunciatario lleva a cabo cuando tiene que enfrentarse a distintos auditorios o a distintos niveles, digamos, ¿no? E incluso, y eso es sumamente interesante para la teoría del discurso y el análisis del discurso, cómo el ethos de la persona, es decir, cómo me planteo ante los demás, va teniendo que variar, o sea, va cambiando, ¿no? Por los auditorios, es decir, por los distintos niveles a los que voy a llegar o a los distintos interlocutores. Y por otra parte, otro tema fundamental del discurso, y eso lo digo así como nada más de saque, ¿no? Para los temas como que creo que son relevantes para hacer el análisis. La parte contextual, que ese es otro asunto fundamental en la teoría del discurso, en donde el enunciatario, en este caso López-Gatell, tiene que ir adaptándose a cómo van sucediendo las cosas. Y es muy claro, ¿no? Porque él está todos los días y está a partir de lo que vaya ocurriendo. Eso es un ejemplo magnífico, me parece, para los que hacemos discurso, porque justamente estamos viendo con datos, es decir, con un registro que está ahí, cómo un enunciatario tiene que ir variando y tiene que ir modificando su discurso a partir de las circunstancias. Y además que no las tiene tan previstas, ¿no? Ahí se juegan algunas otras cosas, es decir, tiene que ir adaptándose y tiene que jugar también políticamente al mismo tiempo. Entonces, ese es otro asunto. Y luego la relación que tiene López-Gatell con los periodistas. Ahí hablando específicamente de uno de los auditorios, ¿no? Cómo de pronto tiene que mostrarse a veces hasta como profesor, ¿no? Hasta como tiene que adoptar un ethos didáctico. Y entonces parece un juego, de verdad que es interesantísimo ver cómo suceden estas conferencias, porque parece un juego. Los periodistas también responden a eso. O sea, no estoy diciendo que se dejen, ¿no? Pero sí le entran, digamos, como a la dinámica que él plantea. Él va dando la pauta y él va diciendo, hoy vamos a plantearnos como una clase esto que estoy exponiendo prácticamente, y los periodistas calladitos, ¿eh? O sea, no hay, y claro, obviamente, seguramente también hay reglas que se plantean previamente, que no es que permitan que intervengan los periodistas en cualquier momento, ¿no? Pero como sea, vemos ese tono y vemos el juego que se establece con los periodistas. Y posteriormente ya vienen las preguntas y respuestas. Y ahí, bueno, pues viene lo ríspido, que podría ser o que podría ya tener un viso de otro tema fundamental, que es la pregunta-respuesta o el aspecto como dialógico o de la interpelación, ¿no? En el discurso. Que eso en realidad podría ser lo más rico en términos de una conferencia de prensa, pero no lo vemos tanto. O sea, no lo vemos tan como presente, ¿no? Con una contundencia, ¿no? O sea, no vemos a periodistas que llegan, o por lo menos esa es mi percepción, con datos, ¿no? Con investigación, con cómo poder interpelar eso que está diciendo. O sea, no estoy diciendo que no haya, ¿no? Para que no vayan a pensar que estoy hablando mal de los periodistas, para nada. Yo creo que ellos están haciendo su labor correcta, pero creo que hace falta, si se puede uno plantear un comentario propositivo, sí hace falta que haya mucho más investigación detrás para que puedan ellos tener mucho más elementos, más armas con las que puedan llegar a interpelar a su interlocutor principal, ¿no?
Esos son los temas que yo plantearía de entrada para la conversación. Perfecto, doctor. A mí me parece muy interesante los elementos que tocas, por lo siguiente. Primero, estamos viendo el factor ideológico que hoy en día en la política pues es fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con el discurso político. Pero también tocas un elemento que también es sumamente interesante por la coyuntura y que es el contexto. Bajo esa lógica, se le ha cuestionado también mucho a López-Gatell que en un inicio de sus conferencias de prensa vespertinas, él claramente dijo que era más un científico que un político. Sin embargo, en los últimos días se le ha cuestionado mucho esa parte de que ha dejado ese lado científico y se ha metido más en el ámbito político. Bajo esa lógica, ahora me gustaría preguntarte aprovechando estos elementos que tú tocas, ¿cómo ves la influencia que ha surgido en el discurso político, si lo podemos llamar así, político, a todo el discurso actual de López-Gatell, en esta coyuntura que estamos viendo? Porque hay mucha gente que le ha cuestionado el discurso que actualmente está teniendo, pero hay mucha gente que lo está defendiendo. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cómo ves actualmente la construcción narrativa y la aceptación social de ese discurso político? Bueno, creo que bueno, si te refieres a construcción narrativa como una especie como de estructura visible o, Ujú, ¿no? Una lógica, digamos. ujú, Eh, yo creo que él desde muy pronto sabía que tenía que ir hacia a este tono. O sea, ujú, él es un hombre político. O sea, independientemente de que tenga un grado o un título o como le queramos llamar, o una formación científica y que se dedique al tema de lo político, él es una persona totalmente política de entrada. O sea, él lo sabe por el currículum, lo podemos checar por la trayectoria que tiene y que ha desempeñado, e incluso por la especialidad que tiene, ¿no? O sea, si se refiere o si mucho de su trabajo lo ha llevado a la salud pública, esto tiene que ver con política. Definitivamente, no hay cómo no. Y él también sabe, eso yo lo deduzco, no creas que es algo que yo tengo, ¿no? Como tan amarrado con datos, ¿no? Pero lo podemos deducir, digamos. Eh, que, eh, que él actúa también en términos de ofrecer esa imagen, ¿no? Esa imagen de científico y juega con ella, ¿ok? No es un tema de malicia, ¿sabes? O sea, no es un tema como una perversidad, ¿no? Ni nada por el estilo. Lo que planteo es que cuando un actor, sobre todo político, un personaje así de ese tamaño en términos del nivel de puestos que vas desempeñando, sabes perfectamente que tienes ese papel, que juegas ese papel. Por otra parte, seguramente también, y eso también se puede como deducir, la importancia del tema, o sea, la relevancia que tiene el tema o que iba a tener el tema, seguramente se conversó desde muy pronto. Entonces, ahora, el discurso siempre tiene que estar mirando, o sea, el discurso político siempre mira al auditorio. O sea, si no miras al auditorio, no es muy complicado que puedas tener éxito. ujú. Entonces, ellos también saben a los distintos auditorios a los que van dirigidos. Por tanto, saben también que el tono debe ir variando y debe de ir planteándose en esas, como en esa gama, porque te digo, a veces él está en su papel de profesor universitario y a veces está en su papel de político, ¿no? Y a veces está en su papel de funcionario. Para que pueda transitar en esos tres papeles es muy complicado. O sea, una persona que logre eso tiene que tener una capacidad muy grande, mentalmente hablando,
y discursivamente hablando para poder lograrlo. No es fácil, de verdad. Entonces, eh, ahora lo que decías del contexto, ¿no? Que subrayabas, yo pienso que el contexto hace a los actores políticos Ujú. que los pone a prueba constantemente. O sea, los reta en términos discursivos también. Y es ahí donde quizá haya una tensión, donde quizá podamos ver alguna flaqueza de parte de López Gatell, cuando de pronto ese discurso que venía realizando, ¿no? Con esas variaciones, pero que no eran tan evidentes, se vuelven, ¿no? Se convierten Ujú. en el político que no habíamos visto, pero porque también los hechos que están ocurriendo y la tensión que está detrás y digamos, como los sucesos que van teniendo un grado, ¿no? De dificultad mucho mayor, ¿no? Que además sabemos que estamos en un momento en donde en algunas ciudades están creciendo los casos, ¿no? Donde no es fácil responder, ¿no? Donde puede haber muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces ahí es donde puede salir el lado meramente político y entonces ahí sí él se pone a prueba porque tendría que tener mucha mesura. Perfecto. Doctor, ahora en ese sentido, también muchas personas han recurrido al desgaste del discurso político del subsecretario, sobre todo porque lo hemos visto en facetas que como tú bien señalas, se está adaptando, digamos, a las distintas dinámicas, pero también lo vemos leyendo poesía, lo vemos felicitando el Día de los Niños, lo vemos felicitando el Día de las Madres, y ya muchos están preparando el Día del Padre, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿tú qué opinas acerca del desgaste que está teniendo en el materia de discurso político la figura de López-Gatell? Pues yo creo que es totalmente natural, o sea, yo creo que él por el ritmo y por la cantidad o sea, por la gran exposición que tiene, evidentemente es como lógico que lo iba a tener. Y como dices, también la otra cosa que a lo mejor no habíamos apuntado bien es que en esta interlocución que tiene con actores políticos, pues hay adversarios, como diría su jefe, ¿no? Político. Y entonces, este juego, ¿no? En donde también ellos pueden, es decir, los adversarios a López Gatell pueden ver esas flaquezas, es como un momento también oportuno para ellos, para poder atacarlo, ¿no? Yo creo que él sale avante, pero la mayor dificultad que veo, discursivamente hablando, es sostener o tener consistencia en un discurso que parte, o sea, digamos, en un discurso que pretende ser científico, informativo, ¿no? Que pretende tener como esta lógica de yo estoy informando lo que está ocurriendo de manera científica. Es decir, su reto es mantener ese discurso, pero no solo en términos de tipo discursivo, estilo, ¿sabes? Sino también en términos de los números, de la lógica, digamos, estadística, de las cifras, ¿no? Entonces, eso es un desafío mayor. O sea, si ya pusimos varios, este todavía es mucho mayor, porque tiene que lograr de manera discursiva plantear lógica. O sea, que esto que está diciendo se sostenga de manera lógica. Aunque sea el método centinela o lo que tú quieras, pero que tenga lógica. Y eso, como ya hemos visto que la situación es muy complicada, él puede tropezar fácilmente. O sea, de Ujú. verdad puede tropezar fácilmente. Pero creo que va a salir avante, ¿eh? O sea, no lo veo como un actor que pueda fácilmente ser, pues como cuestionado, ¿no? Ahora, yo pienso que, o sea, yo sí, en el papel, por ejemplo, de de un asesor, pues podría yo plantear que también hay que ver
o hay que comunicar em, la, como explicar también las lógicas de los razonamientos que ellos plantean. O sea, si bien no vamos a auditorios expertos ni tan ilustrados, porque él va también a un público mayor, me parece que sí hay que insistir en las lógicas, porque parece que a veces su discurso se vuelve repetitivo y claro, como en una estrategia de la repetición puede causar persuasión, pero me parece que puede ser contraproducente en algunos momentos o para algunos. No lo sabemos, ahí tendríamos que ver las encuestas, ¿no? Yo no he visto. Eh, pero creo que también uno de los métodos en la argumentación, en la teoría de la argumentación, es poder explicar los procesos. Si tú explicas los procesos de una manera, obviamente de una manera fácil, porque no puedes estar explicando algo como si se lo estuvieras dando a un alumno de posgrado, ¿no? Si tú lo haces, entonces empiezas a generar también persuasión, porque se entiende la lógica de lo que estás planteando, ¿no? O incluso, por ejemplo, decir, a ver, si me están cuestionando la cantidad de fallecimientos, vamos a ir a los datos, vamos ¿no? Y tener claramente si realmente se están saturando los hospitales, si realmente hay tantos personas buscando dónde sepultar a sus seres queridos que han fallecido, en fin, ir a eso que puede mostrar de una manera contundente lo que se dice, ¿no? Que muchas veces incluso está en el otro tema que tú has tratado, que se ha tratado en diversos medios, ¿no? El de las fake news o de las informaciones falsas que están prevaleciendo y que son también como detonantes de esos cuestionamientos, ¿no? Muy bien, y acaba de tocar un tema muy interesante, doctor, que tiene que ver precisamente con la oposición partidista, que esa es lógica y en toda democracia existe. Pero a lo largo de esta pandemia también hemos visto una oposición mediática que fue encabezada en su momento por TV Azteca y que la cual en un noticiero estelar nocturno hizo una nota en la cual decía que no le creyéramos al secretario. Bajo esa lógica, ¿cómo viste la reacción que tuvo a partir de eso López-Gatell discursivamente, al grado de acudir al mismo programa que en llegado un momento primero lo tachó de mentiroso o de falsear datos? ¿Y cómo ves, digamos, esta confrontación que está teniendo con algunos medios, principalmente internacionales? Y en este sentido, la adaptación que está teniendo, digamos, su discurso para buscar, en llegado momento, frenar, digamos, todas esas críticas que tiene, o no necesariamente de los políticos, pero sí de los medios de comunicación. Pues mira, el primer caso, yo creo que ahí el discurso no es ni solamente, es decir, en el ejercicio político, eh, se lleva a cabo el ejercicio político y evidentemente está acompañado del discurso político, ¿no? Es decir, de una parte discursiva, porque no hay cómo hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, yo no pensaría en otras formas, ¿no? Digamos, en una comunidad en la que nuestra manera de comunicarnos es sobre todo verbal, no pensaría en que no tuviera relevancia lo discursivo. Pero, pero no es lo único. Eso es lo que también quisiera decir, porque también a los que hacemos el análisis de discurso, teorizamos sobre el discurso, parece que no, lo colocan a veces desde fuera, digamos, en una visión un poco ajena a una varita mágica o a un poder, ¿no? Mayúsculo, ¿no? Que va a estar manipulando, etcétera, ¿no? Eso lo cuestionamos, eso se cuestiona, ¿no? Incluso en las escuelas de comunicación. Pues es una de las premisas, ¿no? Que uno tiene que asumir que no es la varita mágica. Pero, por otra parte, en una suerte de paradoja, sí sabemos que es relevante, o sea, es crucial en el desempeño de lo político. Ahora, yo creo que en este caso, en el caso de Javier Alatorre, eh, parece ser que estábamos ante los indicios de más bien como diferencias o cierto, pues, algún enfrentamiento político entre distintos sectores frente al gobierno
y el gobierno también pues en ese juego, que obviamente recae en el ámbito de lo discursivo y sobre todo porque los intereses en cuanto a los medios privados están ligados pues a la lógica mercantil. Entonces, él no estaba discutiendo con un actor de otro tipo más que una televisora, o sea, un periodista que representa una televisora y representaría en todo caso a los intereses de una televisora. Entonces, no estoy diciendo que lo que hayan dicho esté bien o mal, o sea, no, o sea, ahorita mi papel no es juzgar o esto que estoy diciendo, sino más bien es mostrar que en ese sentido había un diferendo, digamos, y que esto se manifiesta en términos discursivos. E incluso en el caso de la televisora, del noticiario de la televisora, pues era una manera, ¿no? Era una herramienta, un arma, poder decir eso, ¿no? A nivel nacional. Entonces, lo que se refleja después, cuando hay una reacción de, bueno, pues en primera yo creo que López-Gatell así hizo lo correcto, es decir, pues tenía que negarlo, ¿no? O sea, tenía que decir, pues, a ver, permítanme, ¿no? Déjenme defender lo que yo he dicho todo el tiempo. Pero además también se notó a leguas que, perdón la expresión, pero se notó que, que había un juego político detrás, ¿no? O sea, no de conspiración, sino que en realidad ellos estaban siendo como parte de esa discusión de otro nivel, digamos, ¿no? En términos políticos. Y por tanto él tenía que ir o tuvo que ir a sentarse al noticiario en una suerte de, pues, calmemos el tema, ¿no? Entonces, eso yo creo que tiene que ver con otros asuntos políticos y que yo creo que ya los expertos en esos temas, en negociación, en intereses de grupo y tal, podrían hablarnos de ello, ¿no? Perfecto, doctor. Para cerrar este diálogo que estamos teniendo, para ti, ¿cuál sería entonces, que actualmente nos encontramos ya en la tercera fase de la propagación del COVID-19 en México? Estamos en la etapa, como lo dijo López-Gatell, en la etapa máxima, digamos, de contagio. Para ti, ¿cuál sería el reto que se le viene a López-Gatell, sobre todo a raíz de que muchos han cuestionado la contradicción de por qué estamos regresando a algunas partes, a algunas regiones del país, digamos, a la normalidad y otras no? En ese sentido, ¿cuál sería el reto que tú ves en su discurso de aquí por lo menos él está planteando al 1 de agosto, que básicamente está planteando que concluya, digamos, esta tercera fase y con ello entraría la cuarta fase, que es el regreso paulatino a la normalidad? ¿Cuál sería el reto que tú ves en el discurso político en esta coyuntura de López-Gatell? El discurso político en general tiene que ver con la justificación. O sea, es decir, si bien el discurso político tiene que ver con la argumentación y persuasión, digamos, en una mezcla ahí, eh, esta argumentación que se da en el discurso político tiene mucho que ver con cómo justificamos nuestras acciones en lo político, me refiero muchas veces. Entonces, yo creo que la tarea va a tener que ser una exposición o una comunicación clara, eh, muy alineada a una lógica de los datos, de la evidencia, que va a ser muy complicado, pero que va a tener que justificar y que yo pienso que esa podría ser una especie pues de consejo que en todo caso yo podría dar, ¿no? De decir, bueno, se trata de ir justificando de manera didáctica además, o sea, imagínate, son muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que vamos a regresar en tales lugares y en tales lugares no? ¿Cómo es que ciertas empresas van a poder funcionar y cuáles no? A la par de seguir insistiendo en las medidas de distancia y de limpieza, en fin, ¿no? Entonces yo creo que esos dos retos van a ser, no es fácil, o sea, no va a ser fácil, porque hay muchas cosas que tienen que ver con los intereses de lo económico también. O sea,
Imagínate, por eso te digo que discursivamente se vuelve un reto para él muchas veces, porque ¿cómo justificar, por ejemplo, el inicio de determinadas empresas o grandes empresas frente a otras que no van a regresar, ¿no? Y resulta que estas, pues sí, es lógico porque están en cadena con las grandes empresas americanas, ¿no? O extranjeras que tienen interés en México. Entonces, ¿cómo puedes comunicar eso? Porque también yo creo que tiene su relevancia, ¿no? Es decir, tú tienes que ser capaz de decir, en ese caso, por ejemplo, decir, pues es fundamental hacerlo porque nosotros estamos ligados a un mercado que viene de Estados Unidos o es de Estados Unidos y de Canadá y tenemos que estar alineados a eso, ¿no? En una lógica que ya hemos aceptado así. Pero también yo creo, en términos de acción gubernamental y política, pues se tendrán que tomar las medidas, ¿no? O sea, normativas respectivas, es decir, pero eso te digo, ya no es en términos de lo discursivo, ¿no? Es ahí ya como política pública tendrán que decirle a las empresas que tienen que ser muy estrictos con las empresas para tener las medidas adecuadas, ¿no? Para el buen funcionamiento de esto que va a ser una transición a una, como dice, nueva normalidad. Y discursivamente esto va a tener que ser explicado, ¿no? O sea, imagínate cómo le explico a la gente esa lógica o cómo le explico a los distintos empresarios que esa va a ser la lógica, ¿no? Y a la par, pues todo lo que va a venir, o sea, ese es un ejemplo, pero vienen muchos asuntos complicados para regresar a esa supuesta normalidad. Ahora, yo creo que en este momento tendrían que insistir o corregir, porque creo que ahí hubo una especie de error en el plantear este regreso como un asunto que digamos, a ver, que mediáticamente, como no fue tan cuidado, me parece, desde mi punto de vista, dio la idea de que ya estábamos a unos días de poder regresar. Y entonces eso hace o genera una conducta de las grandes audiencias de que ya de que ya íbamos de salida y entonces por tanto me salgo porque ya esto ya está pasando, ¿no? Y entonces eso creo que les va a causar muchos problemas porque va a tener repercusiones reales. Ya lo está diciendo la jefa de gobierno. Y, y entonces yo creo que ahora es momento de corregir eso, de poder comunicar que no se trata de, ¿no? Que ahora que tenemos que seguir en casa. Y que sí, claro, vendrá lo demás y ya se tendrá que ir explicando, pero ahí tiene un problema, ¿eh? O sea, ahí tienen un problema discursivo también, de tipo discursivo. ¿Cómo explicar todo esto de manera didáctica? Perfecto, doctor. Pues bueno, yo le agradezco muchísimo que pudiera conversar con nosotros sobre este tema relevante, sobre todo en esta coyuntura y de este actor político y, por supuesto, especialista en el tema, que es el caso de López-Gatell. Le agradezco muchísimo que haya podido conversar con nosotros. Esperamos volver a tener en un futuro, en otras coyunturas, su valiosa opinión y su participación. De antemano, a nombre de Agenda Mediática, le mando un fuerte saludo y le agradezco muchísimo, doctor. No, muchas gracias a ustedes, con gusto. Saludos a la auditoría también. Hasta luego. Muchísimas gracias y bueno, los invitamos a seguir en la siguiente emisión de Agenda Mediática. Que tengan muy buena tarde. Los saluda Luis Ángel Hurtado. Hasta luego.